Hermanos, Señor les bendiga en esta tarde un poco lluviosa. ¿Quién aquí está de Team Frío? ¿Equipo frío? Pues varios. Están contentos hoy entonces, porque está fresco. Vamos de regreso a Romanos y capítulo 8. Gracias a Dios por varios que nos visitan hoy. Sean bienvenidos todos. Estamos en una serie en la carta a los romanos. Para los que nos visitan, estamos estudiando versículo por versículo, párrafo por párrafo, toda la carta de Pablo a los romanos, y nos encontramos en capítulo 8, avanzando lentamente, y hoy vamos a ver los versículos 29 y 30 de esta carta. Y lo que vamos a hacer es leer 29 a 30, y lo que quiero que hagan es, vamos a ver 5 acciones de Dios en estos versículos. Eso va a ser como la estructura de nuestro sermón, 5 acciones de Dios. Entonces, vamos a dar lectura a esos versículos, y quiero que estén viendo para ver si pueden identificar esas 5 acciones. Dice, vamos a comenzar con 28 para conectarnos. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperen para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Eso lo vimos la semana pasada. 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Vamos a orar una vez más. Padre, tu palabra es viva y es eficaz, y pedimos, Señor, que utilices este mensaje, que utilices tu palabra para animarnos, para traer consuelo a nuestros corazones, para ayudarnos a ver nuevamente la gran salvación que tú has cumplido a favor nuestro. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada, en las semanas pasadas, realmente hemos visto nuestras vidas, nuestras circunstancias, los sufrimientos de esta vida, pruebas de todo tipo, ¿verdad? Que nos pasan en esa vida. El carro se descompone y tienes un gasto no previsto, el examen en que no te fue muy bien, la semana cuando no te llegó mucho trabajo y sufriste, nuestra debilidad, ¿verdad? Que vimos la semana pasada, y también envuelto en esta vida hay alegrías, hay éxitos, hay buenos amigos, y vimos la semana pasada que todo esto, lo bueno y lo malo, está contribuyendo a un bien en mi vida. Todo está cooperando, ayudando para bien en nuestras vidas. Y hoy veremos que también esto está llevando a un destino, nos está llevando a un destino que Dios ha propuesto para cada creyente. Y esos versículos son, vamos a decir, como el fundamento, el pedestal sobre el cual descansa el 28 que acabamos de leer. Sabemos que todas las cosas cooperen para bien para los que aman a Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? 29 y 30 nos van a decir cómo lo sabemos. Porque es cierto. Pablo en este texto nos va a demostrar la obra de Dios en nuestra salvación. Nos va a dar una perspectiva sobre tu historia, sobre tu vida como creyente. Y tu historia, no sé si lo sabías, pero tu historia comenzó en la eternidad pasada, ¿verdad? No comienza tu historia hace 15, 19, 25, 30, 50, 70, los años que tengas. Ahí no comienza tu historia cuando tú naciste.
No, comienza, Pablo nos va a decir, cuando Dios te conoció. Pablo va a hablar, como ya dije, de 5 acciones en esos versículos, 5 acciones de Dios en nuestra salvación. Y otra vez, esto continúa lo de la semana pasada, dándonos un lente para ayudarnos a entender nuestras vidas y nuestra salvación. Entonces, lo que vamos a ver realmente en esos versículos es bastante teología, ¿ok? No sabían que venía en una clase de teología el día de hoy, pero va a ser un poco así este sermón, pero es teología que nos consuela, teología que reconforta nuestras almas. Entonces, estas 5 acciones de Dios se han llamado la cadena de oro, una cadena de oro, y es una cadena inquebrantable. ¿Ok? Entonces, no sé si pudieron ya identificar, vamos a pasar al siguiente, esas acciones cuando dimos lectura a esos versículos, pero ahí nos da una imagen de esas 5 acciones que acabamos de ver en el texto que leímos. Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, dijo Pablo, ¿verdad? Lo vimos en los versículos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy prácticamente, esas 5 acciones de Dios en nuestra salvación. Esa cadena de oro se ha llamado. Y antes de entrar en la exposición de esas acciones, vamos a tratar de entender un poco la lógica del pasaje, porque eso es importante. ¿Okay? Y se ha llamado una cadena, ¿por qué? Bueno, porque cada eslabón, ¿verdad?, encierra el siguiente eslabón que encierra el siguiente y así sucesivamente. Entonces podemos decir que es una cadena inquebrantable. Si vamos al siguiente, ahí vamos a ver otra imagen que es un poco pequeña la letra, pero si ven la imagen, pueden notar que los que están en el primer grupo, la letra A, pues también son los mismos que están en la letra B. Y bajamos a la siguiente línea. A ver si se acerca, si le das clic, Juan. Ahí está. Ahora, pueden ver, ¿no? Que todos los que se encuentran en grupo A también están en grupo B. Y si bajamos a la siguiente línea, los que están en grupo B también se encuentran en el grupo C, ¿verdad? Ese es un poco, ya puedes regresar a la imagen completa. Entonces, todos los que están en grupo A están en B, y están en C, y están en D, así sucesivamente, ¿no? Todos los que son conocidos por Dios son predestinados, son llamados, son justificados, son glorificados, ¿verdad? Es un A equivale a B, equivale a C, equivale a D, o sea, es el mismo grupo, mismo valor. En A también es el mismo valor de B, el mismo valor en C, ¿no? No es que algunos de los que son llamados entonces llegan a ser justificados, pero no todos, no. Todos los que son llamados también son justificados. Por eso es una cadena inquebrantable. Una vez que se comienza la cadena, que se conoce Dios, una persona va a llegar a la letra E, a ser glorificados, ¿sí? Si Dios me ha conocido, también seré justificado y glorificado. Vamos a ver qué significan esas palabras en un momento, ¿sí? Alguien dijo, si un solo eslabón de la cadena dependiera de ti, no sería una cadena inquebrantable. Seguramente fallaría en ese eslabón, ¿verdad? Si una sola, vean que esa es acción de Dios. El sujeto del verbo es Dios. Dios conoció, Dios predestinó, Dios llamó. Si un solo eslabón de la cadena dependiera de mí, ahí es donde fallaría la cadena. Pero depende de la acción de Dios. Entonces vamos con el primer verbo. Vamos a otro clic ahí.
el antes conocimiento de Dios, el antes conocer de Dios. A veces los teólogos lo llaman la presciencia divina. Y realmente todo lo demás depende de esa primera acción. ¿Okay? Dice, los que de antemano conoció, dice esa primera frase de 29, los que de antemano conoció. Ahora, ¿quiénes son esas personas conocidas por Dios? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, obviamente Pablo no se refiere aquí a todas las personas, ¿verdad? Obviamente sabemos que Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas. Obviamente Dios conoce de la existencia de todas las personas, de toda la historia. Pero Pablo está refiriéndose a un grupo, a los que, ¿verdad? Un grupo en específico. No puede referirse nada más a un conocimiento simple que Dios tiene sobre todas las personas de todas las edades, ¿sí? Sino que está hablando otra vez de un grupo en específico, los que Dios conoció. No todos, sino los que Dios conoció. Si vamos, para entender eso un poco más, de qué clase de conocimiento es, si vamos al equivalente de esa palabra en el Antiguo Testamento, encontramos algunas cosas muy interesantes. Ahí están los textos, no los voy a buscar todos, los puedes anotar o buscar si gustas. En primer lugar, en Génesis 4:1, ¿qué clase de conocimiento es? Bueno, ahí encontramos esa palabra que dice, en la Reina Valera, dice que Adán conoció a Eva y ella concibió. O sea, obviamente fue un conocimiento más allá de un conocimiento intelectual. Está hablando de un conocimiento íntimo. Se refiere al amor marital. Ahí, en Amós 3:2, Dios dice, solo a ustedes, hablando a la nación de Israel, solo a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra, hablando de Israel. Bueno, ¿Dios no tenía conocimiento de las demás naciones en la tierra? Por supuesto que sí. Dios conoce todo. Pero está diciendo en Amós, a ustedes nada más, Israel, he conocido de esa manera íntima. Solo con ustedes he entrado en una relación especial de amor. De hecho, la Biblia, Nueva Biblia de las Américas que tenemos, pues dice, bueno, de una vez lo traducimos por lo que es y lo traduce escogidos. No, o sea, quita la palabra conocidos y lo traduce escogidos, porque esa es la idea, que solo a ustedes los he escogido, los he conocido de esa manera íntima. Y porque realmente es de eso que estamos hablando, la elección de Dios. Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías, antes que yo te formara en el seno materno, antes de que tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, Dios le dice a Jeremías, yo te puse por profeta a las naciones. ¿Ok? Entonces dice Dios, yo te conocí antes de que fueras formado en el seno de tu madre y te puse por profeta. ¿Qué clase de conocimiento es ese? Bueno, Dios está diciendo a Jeremías, antes de que fuiste nacido, concebido, te escogí para que fueras mi profeta en este tiempo, en este momento de la historia. ¿Okay? Es ese tipo de conocimiento. Hechos 2:23 dice de Jesús que fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento, la misma idea, un conocimiento previo de Dios. ¿Okay? ¿Por qué fue Jesús entregado para ser crucificado? Porque Dios había decidido, había escogido, elegido desde antes de la fundación del mundo que se llevaría a cabo de esa manera. ¿Sí? Primera de Pedro 1:1-2. Pablo escribe a los expatriados, dice, en Ponto, Galacia, Asia, menciona varios lugares ahí, y dice ahí en Primera de Pedro 1, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios. El previo conocimiento de Dios y la elección de Dios de esas personas es la misma idea.
¿Ok? Entonces, realmente lo que Pablo está hablando aquí cuando habla de ese antes conocer de Dios, se refiere a lo mismo que Pablo dice en Efesios 1:4. ¿Qué dice Pablo en Efesios 1:4? Pues dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Pablo solo lo dice en otras palabras ahí. Nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ese antes conocimiento de Dios, de que Pablo está hablando aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ese verso nos dice? Esa palabra nos dice que antes de la creación de todas las cosas, Dios decidió amarte, decidió poner su amor sobre su vida. Antes de que Dios formó las estrellas, las ballenas, los mares, las montañas, Dios puso su amor sobre ti y te escogió en su amor soberano. Decidió entrar en una relación contigo. Ahora, algunos creen, porque les es difícil aceptar esa idea de que Dios escoge a ciertas personas. Algunos creen, y esa es una enseñanza común, que eso se refiere a que Dios, cuando Pablo habla del antes conocer de Dios, o que antes conoció, solo se refiere a que Dios, pues por su conocimiento total de todas las cosas antes del mundo, pues ¿qué hizo Dios? Pues Dios, como puede hacer todas las cosas, vio hacia el futuro, vio, pues dicen, por los pasillos del tiempo, ¿no? Y vio Dios hacia miles de años en el futuro, por toda la historia, y Dios vio quiénes creerían en Él, quienes le escogerían a Él, y en base a ese conocimiento, Dios decidió elegirlos, ¿verdad? Para tener una relación con Él, los que de antemano conoció. Se refiere nada más a eso. Pero, ¿qué es lo que hemos visto ya en Romanos? ¿Qué es lo que vimos apenas en el estudio de escuela dominical? En nuestra inhabilidad, ¿no? Y vimos en Romanos 1-3 la condición corrupta del ser humano, la condenación y depravación del hombre a todos, judíos, gentiles, todos sin excepción. Pablo nos colocó bajo condenación, ¿verdad? En rebelión a Dios, todos. Pablo dijo en capítulo 1, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso suena como personas que van a escoger a Dios. Pues no, ¿verdad? Dice, conocen que hay un creador, sin embargo, no le honraron a Dios ni le dieron gracia. Ni siquiera uno busca a Dios, dice Pablo al final de esa sección en capítulo 3. Ni siquiera uno busca a Dios. Entonces, lo que podemos entender aquí es, si no fuera por la bondadosa elección de Dios, solo habría personas que lo rechazan. Dios vería por los pasillos del tiempo, y ¿qué vería? Pues todos lo rechazan, ¿verdad? Eso es lo que vería, ninguno se salvaría. Entonces, eso está hablando, hermanos, cuando dice los que antes conoció, eso está hablando de la elección de Dios en su amor y misericordia hacia nosotros. Vamos a ver más de la elección de Dios cuando llegamos al capítulo 9, ¿sí? Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Dios de antemano te escogió, puso su amor sobre ti si estás en Cristo, y nos escogió con un propósito. Vamos a darle clic. Dios nos escogió con un propósito. Dios nos escogió para llevarnos a un destino. Vamos al siguiente. Los que conoció también, los mismos, también ¿qué? Los predestinó, ¿verdad? Ese es el siguiente verbo, los predestinó. ¿Sí? Eso es interesante. El mundo te dice que tú eres el arquitecto de tu destino, ¿verdad? Se escuchan frases seguidos así, ¿no? Tú eres el arquitecto de tu destino. Tú propon y haz lo que tu corazón te dice. Pero si estás en Cristo, tu destino ya ha sido fijado.
Dios tiene un destino glorioso, digno, hermoso para nuestras vidas. Nos eligió para eso, para un propósito, un destino glorioso. Y Dios es un Dios poderoso. Dios hace que sus propósitos se cumplan siempre en nuestras vidas. Entonces, nos da esa seguridad. La palabra se refiere a algo que, bueno, no es tan difícil de entender, que predestinar, ¿verdad? Algo que se propuso, una decisión que se tomó antes. O sea, todavía estamos en el tiempo de la eternidad pasada, antes, algo que fue destinado desde antes de nuestras vidas, desde antes de la creación del mundo. Un destino que se determinó desde antes que comenzó tu vida. ¿Cuál es ese destino? Pues lo dice ahí, ¿verdad? 29. También nos predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro destino, predestinados para ser como Jesús. Y la idea es imagen, ¿verdad? Destinados a ser conforme a la imagen de Jesús. Una representación de Jesús. Imagen en el griego es la palabra eikon, de donde obtenemos la palabra en español ícono, ¿verdad? Tenemos íconos en nuestras computadoras, celulares, le damos clic, ¿verdad? Y ese ícono representa una realidad detrás, es una imagen que representa otra realidad. Esa es la idea de imagen, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento la misma palabra se traduce semejanza, muchas veces a semejantes a Cristo, para ser conformados a la semejanza, la imagen, el ícono de Cristo. Entonces, ese es el propósito de Dios para ti y para mí, hermano. Convertirte en una representación de Cristo. No sé si alguna vez te disfrazaste de algo en tu vida. Seguramente la mayoría sí. Recuerdo que hace años mis hijos tenían un disfraz de Thor, ¿verdad? Un traje completo que pusieron Thor, el dios de trueno, ¿verdad? De las películas de los Vengadores. Y cuando pusieron la ropa, la máscara, ¿verdad? Y intentaban hacer los gestos y o sea, ¿qué era? Pues era una representación que procuraba imitar a Thor. Yo he visto en internet imitadores de Cantinflas, que ponen el bigotito, ¿verdad? Y su ropa y tratan de aprender sus gestos y sus palabras y sus frases tan conocidos y traten de imitarlo. Ahora, ¿qué pasaría si alguien no sé, de Europa, de China, ve a esa persona tratando de imitar a Cantinflas? ¿Qué va a decir? Pues va a decir, bueno, está curioso, está chido su disfraz, pero ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Verdad? Porque a lo mejor no conocen quién es Cantinflas. Pero esa es la idea, hermanos. Así debe ser nuestras vidas. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de amar, nuestra forma de gastar, tu forma de llevar tu familia, tu trabajo, tu matrimonio, tus amistades. Que de repente una persona observa tu vida y provoca esa reacción y esa pregunta: oye, ¿quién eres? ¿Quién sigues? ¿Quién imitas? ¿Eres diferente? ¿No? Es que el propósito de la salvación es que tu vida sea una representación correcta, una imagen de Cristo. Para que puedas responder a esa pregunta cuando alguien te diga: oye, ¿quién sigues? ¿Quién imitas? Y decir: bueno, es que yo soy así porque yo estoy modelando a Cristo en mi vida, ¿verdad? Y Él fue así, entonces yo trato de imitarlo y de Él, de Jesucristo, aprendo a tener una actitud humilde y a considerar al otro como más importante que a mí mismo. Y su palabra me dice que el noviazgo debe ser así, y mi matrimonio así, la crianza de mis hijos de esa manera. Y por eso estudio continuamente sus palabras para tratar de ser más como Él y saber cómo Él desea que yo viva. Ese es ser conformado a la imagen de Jesucristo, una representación de Cristo.
¿sí? Y ahí, hermanos, es lo terrible, lo vergonzoso, cuando personas que nos rodean saben de nosotros que esa persona es un seguidor de Cristo, esa persona pertenece a tal iglesia y sabe que representamos a Jesús, pero nuestra vida, nuestro modo de vivir, nada que ver. Y damos una imagen distorsionada, un modelo mal formado de Jesús. Entonces nos ven y dicen, bueno, Jesús es así, sus seguidores son así, pues es lo mismo que los demás. Pues no, gracias, yo estoy bien así como estoy, ¿verdad? Segundo de Corintios 3:18, que dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Sí? Pablo dice lo mismo, estamos siendo transformados. Ahora, en este momento, siendo transformados en la misma imagen de Jesucristo. ¿Cómo está sucediendo eso? Bueno, contemplando la gloria del Señor. Me hace pensar otra vez en esos que imitan a un personaje famoso. Hay muchos ahora que están imitando a Donald Trump, ¿verdad? ¿Y qué hacen esas personas? Algunos lo hacen súper bien. Estudian su vida, se echan horas y horas de sus discursos, escuchan, ven video de sus conferencias, de sus mítines, están aprendiendo, observando, escuchando, hasta que empiecen a ser como él, ¿verdad? Hasta que empiece a salir de manera natural, porque han observado, contemplado tanto el rostro de Trump, que de repente empiezan a imitarlo y a hacerlo bien, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra nos llama a hacer, ¿sí? A contemplar a nuestro Rey, a nuestro Señor, ¿verdad? Cantamos apenas, contempla a Dios, ¿sí? ¿Cómo lo contemplamos? Pues a través de su palabra, a través de la oración, estamos contemplando a nuestro Dios, meditando en la verdad de la palabra, rumiando la palabra hasta que penetre nuestro corazón y mente, o imito a Cristo cuando veo a alguien más en mi vida y digo, esa persona, yo veo que ama a Cristo, yo veo que esa persona tiene el Espíritu de Cristo y vive con sabiduría, y observo cómo vive esa persona y las decisiones que está tomando esa persona, las cosas que hace, las cosas que no hace, y trato de seguir su ejemplo. Como decía Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Podemos nosotros hacer lo mismo al imitar esa representación que vemos en otra persona, ¿sí? Somos llamados a ser conformados a la imagen, al ícono de Cristo. Un predicador dijo, el objetivo final de tu salvación no es para que evites ir al infierno. Dios no te salvó principalmente para que evites el infierno. Dice, el objetivo final, la meta máxima de tu salvación es hacerte como Cristo. Por eso Dios te salvó, para hacerte como Cristo. Ese es el destino que Dios ha propuesto para nosotros, predestinados para ser hechos como Jesús. Entonces, hermano, ¿esa es la meta de tu vida? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Es la meta de tu vida ser como Jesús? ¿Qué es lo que buscas en la vida? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Sí? Y no se olviden, tenemos un enemigo y va a desplegar un contraataque, una contraestrategia a ese propósito de Dios en tu vida, ¿verdad? Porque el enemigo quiere el opuesto. Él quiere que seas conformado a cualquier cosa que no sea Jesús, ¿verdad? Con que no seas conformado a la imagen de Jesús, Él está contento, ¿verdad? Entonces, ese es el plan y propósito y destino de Dios para nuestras vidas. No es para hacerte lucir bien o verse bien, es hacerte como Jesús. Ese es el destino, ¿sí? Y cada verdadero cristiano
escucha esas palabras que acabo de decir y en su corazón surge un anhelo, un deseo. Sí, eso es lo que quiero. Ayúdame, Señor. Quiero ser más como Jesús. Si eres un cristiano verdadero, tienes ese deseo. Sí. Vamos con el siguiente. A los que predestinó también los llamó, los llamados. A los que predestinó, los mismos también los llamó. Y eso es muy interesante. En esos tres estamos pasando más tiempo porque pues hay más quizás preguntas en torno a esas realidades. Ese llamado de que estamos hablando aquí es donde, ¿cuáles son los primeros dos que hemos visto? ¿Verdad? El conocimiento de Dios, el antes conocer de Dios, la elección de Dios de nosotros y su predestinación, el destino que Dios ha propuesto para nosotros. Todos esos sucedieron en la eternidad pasada. El llamado es donde esas dos realidades se encuentran con nosotros ahora, ¿verdad? Donde se activan en tu vida cuando Dios te llama. Sí. A veces los teólogos se refieren a ese llamado como un llamado eficaz. Un llamado eficaz. Es que hay un llamado general, a veces decimos un llamado general, y el llamado general es cuando alguien predica el evangelio, cuando alguien hace evangelismo en un pueblo y llama a personas que no conocen a Cristo a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Es un llamado general a todas las personas, ¿sí? Pero el llamado aquí, de que Pablo está hablando, es un llamado divino. Es un llamado que resulta siempre, 100% de las veces, en la salvación del individuo llamado, ¿verdad? Todos responden a ese llamado, ¿verdad? No es como una sugerencia o como una solicitud de repente que mandas en Facebook, ¿verdad? A ver si se acepta. No, es un llamado poderoso. Cuando Jesús llamó a Lázaro, ¿verdad? Para que resucitara. Lázaro tenía 4 días de estar muerto y Jesús se acerca a la tumba de Lázaro y ¿qué dice? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo? Vida nueva. Corrió a través del cuerpo de Lázaro y se puso de pie y salió. Lázaro respondió al llamado del Señor y tuvo vida nueva. En ese momento, ese es el llamado que estamos hablando. En ese momento, un llamado poderoso, un llamado que produce vida nueva. Ven lo que Pablo dice en Primera de Corintios. Vayan en su Biblia, por favor, a Primera de Corintios 1. Eso es interesante porque vamos a ver el llamado aquí. Primera de Corintios 22 a 24. Dice Pablo, escribiendo a los corintios griegos, Pablo dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué cosa que predicar en el mundo antiguo? ¿Cristo crucificado? Pues un hombre que murió de la manera más vergonzosa posible. Eso es lo que Pablo dice, nosotros predicamos. ¿Y cuál es la respuesta? Es necedad para los gentiles y es tropiezo para los gentiles, ¿verdad? Pero vean 24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué hizo la diferencia entre las personas que escuchen la predicación de un Cristo crucificado y dicen, esa es una necedad, y otros que dicen, me parece que es justo lo que necesito y creen en Jesús? ¿Qué hizo la diferencia entre esos dos grupos de personas? Esas dos respuestas diferentes. El llamado de Dios. Pero para los que son llamados, Cristo, poder de Dios. Ven que Cristo es Señor. Ven quién es Jesús y la salvación que hay en Él y responden el llamado eficaz de Dios en sus vidas. Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, no lo tienen que buscar, en primera de Tesalonicenses 1, 4 a 6, ese es un texto hermoso, el primer capítulo
primera carta a los tesalonicenses es un capítulo hermoso que me encanta, pero Pablo dice en 4-6, y habla de cuando el evangelio llegó a Tesalónica, cuando Pablo vino y predicó en Tesalónica, y vemos una imagen ahí del llamado eficaz sucediendo en ese lugar, en Tesalónica. Pablo se acuerda y dice: sabemos, amados de Dios, la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. O sea, Pablo está diciendo: yo sí prediqué palabras cuando llegué a Tesalónica, abrí mi boca y compartí con palabras el evangelio, pero no llegó nada más con palabras. O sea, algo más estaba ocurriendo aparte de la predicación de Pablo. Pablo dice: también en el poder del Espíritu Santo y con plena convicción. Vino esa proclamación de la palabra por boca de Pablo. ¿Y qué pasó? Versículo 6 lo dice: llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha aflicción y con gozo del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué sucedió ahí? Pablo abrió su boca, predicó el evangelio en ese pueblo, muchos escucharon sus palabras, pero a los que Dios llamó poderosamente, ellos nacieron de nuevo, ellos llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿sí? Y entonces, cuando tú piensas en ese llamado eficaz del Señor, llamando a personas a salvación, cuando piensas de tu salvación, de cuando Dios te salvó, de nuestra perspectiva, a veces dices, si alguien dice: oye, ¿cuál es tu testimonio? ¿Y qué es lo que decimos? ¿No? Pues empecé pues dependiendo de tu historia, ¿no? Yo empecé a tener ciertas preguntas sobre la vida, y empecé a pensar, y eso me llevó a buscar respuestas. Algo me pasó, una tragedia, una enfermedad, y empecé a buscar a partir de eso. Alguien en mi trabajo, en mi familia, un familiar, me empezó a compartir durante varios meses, y eventualmente leí un libro, lo que sea, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva decimos: sucedieron esos eventos y llegué algún día a la conclusión de que sí, pues yo necesito a Cristo, yo necesito lo que Jesús me ofrece, la salvación y perdón que hay en Él, y entregué mi vida a Cristo, y así fue mi testimonio, ¿la verdad? Decimos algo así, y desde nuestra perspectiva humana, eso es cierto, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de Dios, fue Él quien estuvo impulsando por su soberana gracia en nuestras vidas todo ese proceso de búsqueda en tu vida, ¿verdad? Él estuvo llamándote eficazmente a sí mismo. ¿Okay? Entonces, si no fuera por el poderoso llamado de Dios produciendo en mi vida espiritual, no hubiera yo venido a Cristo. Lo vimos en la escuela dominical. Bueno, en el mismo capítulo de Romanos. Estamos en versículo 29, pero si regresas al versículo 7, dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede. La mente puesta en la carne, que no ama a Dios, que ama su pecado, la mente de la persona que no conoce a Dios, ni siquiera puede responder a Dios, ¿verdad? Entonces, si hay respuesta a Dios en nuestras vidas, es porque Dios en su gracia estuvo llamándonos, atrayéndonos a sí mismo, ¿sí? En nuestro estado caído, ¿qué pasa? Vemos al pecado y vemos a Dios, y siempre vamos a desear, siempre vamos a escoger el pecado, ¿verdad? Mucho de eso vimos apenas en la escuela dominical. Es que nuestra naturaleza pecaminosa no desea a Dios, ¿verdad? La ilustración de Iván, si le ofreces un perro un trozo de carne y un puño de lechuga, ¿cuál va a escoger? Pues 100% de las veces va a tomar la carne. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. No puede, ¿verdad?, agarrar la lechuga. O sea, en teoría, en realidad, no hay nada que lo limite de tomar la lechuga y comerlo. Podría hacerlo,
pero nunca lo va a hacer, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es un perro, está en su naturaleza, va a escoger siempre la carne, ¿sí? Así somos nosotros, incapacitados de venir a Dios a menos que Él haga una obra en nosotros y nos llame a sí mismo. Y cuando Dios llama, de repente puedo. Algo que me era imposible antes, lo puedo hacer. Y de repente creo y decido entregar mi vida a Él. ¿Por qué? Porque hay un nuevo deseo en mí, una nueva naturaleza que Dios ha producido por su poder, por su espíritu. Nuevos deseos, nuevas habilidades. Cuando Dios da vista a un ciego, ¿qué es lo que hace? Ve, ¿verdad? Cuando Dios abre nuestro corazón, nos muestra nuestro pecado, nos muestra la gloria de Cristo, creemos. Cuando Él nos llama a sí mismo. Y hay que recordar, hermanos, que ese llamado de Dios, ese llamado eficaz, divino, viene normalmente a las personas, como acabamos de leer en 1 Tesalonicenses, a través de la predicación de la palabra. Pablo tenía que ir a Tesalónica y predicar la palabra. El llamado eficaz de Dios vino a través de la predicación del evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que nosotros seguir predicando el evangelio, compartiendo con las personas. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Dios llama a las personas, a través de nuestra predicación. ¿Sí? Vamos a ver más de eso en el capítulo 10, ¿no? ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en capítulo 10? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Sí? Requiere nuestra predicación y nuestro involucramiento, pero Dios llama eficazmente a las personas a sí mismo. Y quizás tú puedes recordar eso en tu propia vida, cuando Dios te llamó a sí mismo. ¿Te acuerdas quizás el día? Quizás te acuerdas la hora donde estabas, cuando fe surgió en tu corazón en respuesta del evangelio que te habían predicado. Y quizás para otros no es tan definido como un día, una hora, pero puedes recordar ese tiempo en tu vida cuando algo cambió y de repente recuerdo que algo cambió y empecé a desear y pues de repente dije, yo creo en Jesús y deseabas comenzar a seguir a Jesús. ¿Sí? Sea como fuera tu historia, si estás en Cristo, Él te llamó en amor a sí mismo. Vamos a dar otro clic y ver cómo lo define el Catecismo Menor de Westminster. Dice, el llamado eficaz es la obra del Espíritu de Dios. Es obra de Dios. ¿Quién? ¿Qué es lo que hace? Convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, iluminando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo, renovando nuestras voluntades, nos persuade, nos capacita para abrazar a Jesucristo. ¿Quién abraza a Jesucristo? Dios abraza, no, nosotros abrazamos, ¿verdad? Ahí es donde cambia la acción. Dios convence, ilumina, renueva, persuade, capacita para que nosotros abracemos a Cristo, ¿verdad? Hay un momento en que decidimos seguir a Cristo, pero ¿por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha convencido, nos ha iluminado, nos ha renovado, nos ha persuadido, nos ha capacitado para poder hacerlo, para abrazar a Jesucristo, quien es ofrecido gratuitamente en el evangelio. Tal vez hoy hay alguien aquí que al escuchar esas verdades, Dios está iluminando tu mente, ¿verdad? Como dice el catequismo, abriendo tus ojos a tu propia necesidad. Entiendes que tu pecado te condena delante de Dios y un Dios santo, y hay algo en ti que ahora te dice, se me hace que yo también necesito eso. Yo también necesito doblar la rodilla y decir que sí a Jesús. Y si fuera cierto para alguien el día de hoy aquí, te quiero pedir que no calles eso que Dios está haciendo en tu vida. Habla con alguien para que le puedas compartir qué es lo que Dios está haciendo en tu corazón y esa persona te puede ayudar a saber qué son los siguientes pasos que deberías tomar. ¿Sí? Siguiente, ahora vamos a ir más rápido. A los que llamó, todos los llamados también los
justificó. Los llamados también son los justificados. Bueno, ya hemos hablado ampliamente de la justificación en la serie de Romanos. Pablo nos ha demostrado nuestra culpa, nuestra condenación, nuestra impotencia delante de Dios. No hay ninguno justo delante de Dios, pero luego nos dijo que hay una nueva justicia que se ha manifestado, la de Jesucristo, que es para todos los que creen, ¿verdad? A eso llegamos en capítulo 3. Una nueva justicia se ha manifestado, se ha revelado, la de Jesucristo, que es para los que ponen su fe en Jesucristo. A través de la fe, Jesucristo quita nuestro pecado, todo lo que nos podría condenar delante de Dios. Él toma la pena y el castigo por nuestro pecado sobre sí mismo, y Dios nos da entonces la perfecta justicia de Cristo. Entonces, en vez de ser declarados culpables, que es lo que todos merecemos, Pablo lo dejó clarísimo, en vez de ser declarados culpables, estamos declarados justos cuando creemos en Jesús, sin culpa alguna. Esa es la justificación. Que el veredicto, una vez justificado, el veredicto final sobre tu vida es justo, es perdonado delante de Dios. Ya has sido declarado justo y perdonado en el momento en que Dios te salvó, te justificó para siempre. ¿Sí? Y entonces Dios no tiene que esperar para poner en la balanza nuestras buenas obras y nuestras malas obras para ver cuál pesa más. No, ya nos ha hecho ver que pues, no hay cosas buenas. No podemos hacer suficiente para cargar la balanza a nuestro favor. Es imposible. Por eso envió a su propio Hijo, ¿verdad? En amor. Su único Hijo, Jesucristo, fue condenado en nuestro lugar. Creo que fue John MacArthur que lo dijo de esa manera. Y en la cruz Jesús fue tratado por el Padre, tratado como si hubiera vivido tu vida. Y cuando creemos en Él, ¿qué pasa? Dios nos trata a nosotros como si hubiéramos vivido la vida de Jesús. Esa es la justificación. No hay algo más glorioso. Vamos al último. Y a los que justificó, también los glorificó. A los que justificó, también los glorificó. Cada uno que ha sido justificado también será glorificado. Ahora, yo dije será glorificado, pero Pablo dice los glorificó. ¿Cuál es la diferencia? Yo usé un verbo futuro, Pablo usó un verbo pasado. ¿Sí? No hemos sido glorificados. La glorificación nuestro es algo que nos espera en el futuro. Entonces, ¿por qué Pablo dice glorificó como si fuera algo que ya sucedió cuando es algo futuro? Porque tan cierta es nuestra glorificación en la mente de Dios que Dios puede hablar de nuestra glorificación como un hecho ya cumplido, como algo cierto. ¿Sí? Nos glorificó. Cristo volverá y seremos glorificados con Él. Filipenses 3:20, vamos a leer un par de versículos ahí. Filipenses 3:20 y 21. Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde pertenecemos realmente como creyentes? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué dice? Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación con conformidad al cuerpo de su gloria. Seremos glorificados. Dios nos va a hacer como su Hijo. ¿Sí? Eso es la glorificación. Ser hecho perfecto en cuerpo y alma, libres de pecado,
conformados perfectamente a la imagen de Jesucristo. Nosotros aquí en nuestra debilidad, ¿verdad? Hablamos de eso la semana pasada, nuestra debilidad, gimiendo, deseando la redención de nuestros cuerpos, cayendo, levantándonos nuevamente, regándola, llorando. Así estamos ahora, pero tenemos la promesa de que un día seremos glorificados. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, este pasaje es una roca para nuestras vidas, es una fortaleza, es una almohada suave para nuestras cabezas, descansar ahí. ¿Cómo puedo saber que todo está cooperando, ayudando para bien en mi vida? ¿Por qué? Vamos al siguiente, de vuelta a la cadena. ¿Por qué lo podemos saber? Porque Dios está actuando poderosamente para salvarnos. Una obra que comenzó en la eternidad pasada y una obra que terminará en la eternidad futura. Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él ha prometido glorificarnos. Vamos a leer una cita final que va a aparecer en pantalla. Si las personas pueden caerse, dice este autor, pueden caerse de la cadena en cualquier momento, entonces nunca podremos saber que todas las cosas cooperan para el bien de los llamados. Podrían, pero quizás no, porque el resultado dependería en última instancia de los llamados mismos. Muchos de los llamados nunca llegarían a ser justificados, mucho menos glorificados. La buena noticia es que esta cadena es inquebrantable, ya que fue forjada por Dios mismo. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, hemos recibido gran misericordia. Debemos hoy maravillarnos de que somos salvos. No ha sido por nada en nosotros, sino enteramente por su gracia de nuestro Dios. Y este texto nos recuerda, hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. Él nos llevará seguramente hasta el final, hasta la gloria. Nuestro Padre, hermanos, asegurará de que lleguemos a casa. Amén. Que nuestra alma descanse el día de hoy en esas verdades y que nos motive también, ¿verdad?, a vivir vidas fieles para nuestro Rey. Vamos a orar. Padre, gracias por la promesa de esos versículos. Hemos sido llamados. Tus ovejas son los que oyen tu voz, oyen el llamado de su pastor. Tú dices, mis ovejas les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie les arrebatará de mi mano. Confiamos en esa promesa hoy, Señor. Ayúdanos a abrazar esas verdades y que la maravillosa gracia que hemos recibido, como dice Tito, nos enseñe a vivir justa, piadosamente en este mundo, negando la impiedad y los deseos mundanos, Padre, mientras esperamos ese día de glorificación, cuando vuelvas en gloria y en poder para nosotros. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.